Las obras nunca toman el lugar de la fe, pero revelan la existencia de ella. Buenos días para todos, bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos en la carta del apóstol Santiago, aprendiendo muchísimo de esta carta que tenemos que decir algo que es necesario, y es que esta es una carta de principio a fin práctica. Esta no es ortodoxa, no es teología ortodoxa, esto es teología práctica. Y eso es necesario tenerlo claro nosotros a la hora de venir y entrar a estos maravillosos pasajes de la carta de Santiago. Ahorita estamos en el capítulo 2, ayer vimos del capítulo 14 al 17 y quiero comenzar hoy con el versículo 18 que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí es posible que Santiago esté haciendo lo mismo en los versículos que en los versículos pasados. Está planteando un caso hipotético de alguien que tal vez podría alegar este asunto, ¿no? De que alguien le preguntaría a él, ¿tú tienes fe? Ya. Y yo tengo obras. Y la respuesta de Santiago entonces es: muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, a ver, ¿qué me vas a mostrar? ¿Con qué me vas a evidenciar que la fe que tú dices con tu boca tener es verdadera o no? Porque es que la fe es acción, la fe es obrar, la fe opera. Y eso es necesario tenerlo en cuenta. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, vemos todas las cosas que estos maravillosos hombres de Dios hicieron por la fe. Y voy a mencionar solo algunos porque es demasiado el capítulo 11 de Hebreos. Pero por ejemplo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ese es el versículo 4. En el versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué más podemos decir? Por la fe Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y también en el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, vemos que es la fe la que llevó a todos estos patriarcas del Antiguo Testamento a obrar. Y si vemos un poquitico más allá, en el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, ¿quién? Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y para resumir todo esto, dice el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es: muéstrame tu fe sin tus obras, porque es que estas son las obras de la fe, todo lo que estos maravillosos hombres y mujeres de Dios hicieron en el Antiguo Testamento, con una fe activa, una fe que actuaba, una fe que no estaba muerta, una fe que estaba viva. Eso es lo que demuestra, esas son las obras de la fe, lo que evidencia que mi fe es verdadera. Y dice Santiago: yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando nosotros decimos tener fe, esa fe tiene que estar acompañada de una cantidad de cosas que nosotros hacemos, evidenciamos por aquello que decimos creer. Pero lo que me sorprende es que Santiago lleva esto un poco más allá. En el verso 19, mira lo que les dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Eso está muy bien, que tú creas que Dios es uno. Pero yo quiero decirte algo. También los demonios creen y tiemblan. ¡Wow! Esto sí me llamó mucho la atención, porque cuando nosotros leemos
Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, verso 24, 23 y 24, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Aquí está hablando el demonio. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire que el demonio sabía y creía quién era Jesús, que era el Santo de Dios. Ahora, cuando leemos en el caso del endemoniado gadareno, en el capítulo 5 de Marcos, versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira lo que está confesando el demonio. Los demonios creen, ellos eran ángeles caídos, por eso creen en el Señor Jesucristo. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, los demonios creen, pero no solo creen, ellos, ¿sabes qué hacen? Ellos creen y tiemblan. Ahora lo que Santiago les está diciendo a estos creyentes es la fe que ustedes dicen tener es la misma fe que tienen los demonios, aunque los demonios suman algo más a su fe, y es que tiemblan. ¿Y ellos por qué tiemblan? Ellos tiemblan porque ellos saben que hay un juicio, ellos tiemblan porque saben que hay un abismo donde van a ser atormentados. Por eso estos demonios del endemoniado gadareno les rogaban que los dejase salir e ir a los cerdos y que no los enviase a ese lugar. Ellos creen y tiemblan. Bien harían aquellos que dicen tener una fe pero que no tienen ninguna obra que demuestra la autenticidad de esa fe, en que temblasen delante de Dios. ¿Sabes qué dice Filipenses 2, versículo 12? Pablo escribió, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así deberíamos estar ocupados en nuestra salvación. Es terrible pensar que desde los bancos de la iglesia o desde las sillas de la iglesia alguien se pudiese ir directamente al infierno. Pero peor aún es pensar que lo puede hacer desde un púlpito. ¿Y por qué? Porque su fe no es una fe genuina, no es una fe que se evidencia por las obras de amor, de misericordia y de compasión con las personas que están a su alrededor. Es una mera fe de lengua y de palabra. Entonces, Santiago dice, verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí les hace la pregunta, ¿ustedes quieren saber, sí, que la fe sin obras es muerta? Entonces voy a pasar a explicarles de qué se trata esta fe. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Un abrazo fuerte para todos, bendiciones.